Sesión plenaria de propuestas, la que se ha celebrado este miércoles con varias cuestiones que han sido aprobadas logrando la unanimidad de los presentes. Entre ellas, la propuesta realizada por el PSOE de crear una mesa por el diálogo social. Será en una comisión de Hacienda en la que se trate el funcionamiento y los componentes de este órgano, que tiene como fin hacer un diagnóstico real de la situación de la ciudad y buscar las mejores soluciones para paliar la brecha social. Es lógico que todos los participantes tendrán que ceder en sus pretensiones partidistas e intentar llegar a un diálogo de consenso y a medida que se puedan llevar a la realidad. No cabe duda que, en primer lugar, haría falta un diagnóstico real de la situación, teniendo datos por parte de los diferentes estamentos. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un ciudadano marroquí después de localizar la embarcación tipo patera en la que trasladaba a 15 migrantes a las costas de Ceuta. Las 15 personas, 13 hombres y 2 mujeres, todas de origen subsahariano, han sido trasladadas al puerto deportivo. Todas ellas se encontraban en buen estado de salud y no ha sido necesario ningún traslado al hospital universitario. Y el PSOE y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han expresado una opinión poco favorable ante las medidas que el gobierno local quiere implantar para solucionar los problemas de los polígonos del Tarajal. Para el PSOE son pertinentes pero insuficientes y para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía son decepcionantes. Ambas formaciones mantendrán reuniones con los responsables para buscar alternativas. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Podían verlo en nuestra portada. El Pleno de la Asamblea ha acordado la celebración de una comisión informativa en la que se dé forma a una futura mesa por el diálogo social. Esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista pretende modelar la agenda social de la ciudad a través del diálogo y el entendimiento. El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado en el Pleno de la Asamblea la necesidad de poner en marcha una mesa por el diálogo social que se convierta en un foro de debate y consenso en el que se pueda modelar la agenda social de la ciudad, un órgano sin coste presupuestario y en el que se pueda realizar un diagnóstico de la situación real y acordar medidas para mejorarla. Es lógico que todos los participantes tendrán que ceder en sus pretensiones partidistas e intentar llegar a un diálogo de consenso y a medida que se puedan llevar a la realidad. No cabe duda que, en primer lugar, haría falta un diagnóstico real de la situación, teniendo datos por parte de los diferentes estamentos. Todos los grupos se han mostrado de acuerdo con el espíritu de la propuesta, aunque desde Caballas han mostrado su desconfianza en que, a pesar de que se apruebe, vaya a ser eficaz. Hoy votaremos probablemente todos a favor y daremos una imagen de unidad y todos diremos que vamos a resolver los problemas de todos. Pero esto es mentira. Lo haremos por cuestión de principio, pero todos sabemos que esto está antes de empezar muerto. La consejera de Hacienda, por su parte, ha mostrado también su acuerdo con el espíritu de la propuesta, pero ha indicado que debe pasar por un paso previo en comisión informativa en el que se establezca el modelo, los componentes y el funcionamiento de este órgano. Queremos decir con esto que creemos que esta propuesta debería de pasar ofreciendo la comisión informativa, por ejemplo, de Hacienda, que creemos que debe ser el lugar idóneo para que cada uno de los grupos que estamos aquí ahora mismo representados y que somos los que tenemos la obligación de tomar este acuerdo, pues traiga una propuesta de metodología de trabajo, de composición de esa mesa. La propuesta socialista, con la transaccional planteada por el Gobierno, ha sido aprobada por unanimidad. A iniciativa de Caballas, el Pleno ha aprobado por unanimidad también un plan de dotación de servicios básicos en algunos núcleos urbanos que, a juicio de los localistas, requerían atención urgente. El Gobierno ha apoyado la propuesta, si bien aclarando que parte de estas actuaciones estaban incluidas en el plan de barriadas, que ahora se ampliará con el resto siempre que la legalidad lo permita. Esto último en clara alusión a la intención del Gobierno de no actuar en viviendas ilegales.
El portavoz de los localistas, Mohamed Ali, ha presentado la propuesta haciendo referencia a la desatención que sufren algunos núcleos poblacionales como el Almadraba o Arroyomolino, los cuales a su juicio requieren un tratamiento urgente. Hemos estudiado el plan de barriadas contemplado en el presupuesto de la ciudad, el que pretende ejecutar el Gobierno, y hemos constatado la falta en ese plan de barriadas de numerosos núcleos poblacionales que tienen unas infraestructuras muy deficientes, que no tienen equipamientos, que no tienen dotaciones y que requieren de un tratamiento urgente e inmediato. Se trataría, según Ali, de zonas no contempladas en el plan de barriadas del Gobierno y donde viven muchas familias. El localista afirma que han rebajado su discurso político ante la inacción del Ejecutivo, aceptando incluso lo que ha denominado política del parcheo, siempre y cuando al menos se actúe para dotar de servicios básicos. La situación de estos núcleos poblacionales, de estas barriadas, pues es muy deficiente y esto no puedo eludir la reflexión. Esto obedece claramente a que en alguna de ellas no se ha actuado nunca y en las otras pues se ha actuado de una manera muy precaria o muy insuficiente. La respuesta del Gobierno ha llegado de manos del consejero de Fomento, Néstor García, quien ha reprochado al portavoz de Caballas que con su discurso parece querer indicar que su consejería no trabaja, cuando, ha afirmado el Popular, se han realizado 80 actuaciones por valor de más de 12 millones de euros. Ese plan de barriadas sí es verdad que contempla distintas barriadas de una manera genérica y a lo mejor no hace una mención expresa a esos núcleos poblacionales que bien ha explicado, que son más pequeños y por tanto todavía no tienen la consideración de barriada en sí, pero que sí están incluidos en actuaciones concretas como la barriada de Miramar, en San José, en Príncipe Alfonso, en La Reina o el Serrallo. García ha expresado el apoyo de su formación a la propuesta de Caballas, pero poniendo de manifiesto que muchas de estas actuaciones estaban contempladas en el plan de barriadas de forma genérica, el cual, dice, es un documento vivo, susceptible de ampliación, siempre dentro del límite presupuestario y de la legalidad. Nosotros estamos para gobernar para las personas, intentamos llegar a todas las personas, pero también hay que ver los términos legales, porque a veces no tenemos la disponibilidad del terreno, porque a veces se tratan de viviendas ilegales, que no se tratan de premiar, sino de intentar evitar la proliferación. Tras el debate, la propuesta es aprobada por unanimidad. Otra de las propuestas que se ha aprobado por unanimidad ha sido la del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que reclamaban la puesta en marcha de diagnósticos e itinerarios laborales individualizados para aquellas personas de más de 35 años que se encuentran con mayores dificultades para acceder al empleo. Esta propuesta ha sido también apoyada por el Ejecutivo, que ha asegurado ya está desarrollando medidas en este sentido. Esas soluciones pasa, sin duda, por realizar itinerarios individualizados y personalizados a aquellas personas que llevan en una situación de desempleo un tiempo superior a un año, aquellas personas que tienen entre 30 y 55 años de edad y que precisan, como digo, de un itinerario individualizado. Vamos a votar que sí, fundamentalmente por dos razones. La primera porque desde luego desde este Gobierno, y estamos seguros también que de la oposición, como usted bien ha dicho, tratar de paliar en la medida de lo posible el problema del desempleo es una responsabilidad de todos. Por tanto, siempre vamos a estar a favor de cualquier propuesta que haya para, siquiera un desempleado, encuentre su puesto de trabajo. Y en segundo lugar, vamos a votar que sí porque nadie puede ir en contra de sus propios actos. Es decir, lo que usted propone ya se está haciendo. Ciudadanos ha planteado al Pleno de la Asamblea la necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica en lo que se refiere a la nomenclatura de un número significativo de calles de la ciudad. Una propuesta que también se ha aprobado por unanimidad, pero cuyo debate no ha estado exento de polémica. El portavoz de Ciudadanos ha presentado al Pleno una propuesta para que el Gobierno de la ciudad acelere la revisión del nombre de las calles, avenidas y plazas que no cumplan con la Ley de Memoria Histórica. Pero creo, también hay que recordarlo, que lo que estamos exigiendo es ni más ni menos que la aplicación de una norma, de una ley aprobada por nuestras Cortes Generales. Entendemos que la finalidad última tiene que ser la redenominación de estas calles, de estos espacios, y que el paso previo es la identificación de cuáles de estos espacios pueden incurrir en este ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Una propuesta que ha sido aplaudida por PSOE y Caballas, momento en el que ha llegado la primera polémica de la sesión plenaria, con la intervención del presidente de la ciudad. Esto no tiene ninguna explicación, nada más, a mí no se me ocurre otra, que ustedes
crean que de esta manera mantienen fiel a ese electorado de extrema derecha que nutre sus filas marcialmente, cantando el cara al sol, y del que ustedes no quieren desprenderse. Usted se ha pasado 3 pueblos nuevamente, señor Aróstegui, porque otra vez la conexión del Partido Popular con el franquismo, otra vez nuevamente el Partido Popular, soportado políticamente por el voto de la extrema derecha. Está usted muy antiguo, señor Aróstegui. El Partido Popular no tiene nada que ver con el franquismo. El Partido Popular no tiene nada que ver con la extrema derecha. La consejera de Cultura, por su parte, ha asegurado que el Gobierno no ha dejado de trabajar en esta cuestión. Ha recordado que gran parte de los elementos que mantienen referencias al franquismo son propiedad de Defensa o de la Iglesia, y ha explicado que hay que tener en cuenta los perjuicios que genera el cambio de nomenclatura de las calles de la ciudad para sus propios vecinos. No hemos estado quietos. En uno de los artículos de la ordenanza reguladora de la nomenclatura, que le decía que fue aprobado por unanimidad por esta asamblea, no hacía referencia directa a la Ley de Memoria Histórica, pero sí que en su artículo 5.4 establece que en la medida de lo posible deberá evitarse la propuesta de modificación de nombres ya fijados debido a los perjuicios que ello ocasiona a los vecinos de la zona. Por eso no hemos intervenido en más calles, sino en otros elementos, como le he dicho, con algún monumento y algunas otras cuestiones. Finalmente, el acuerdo ha salido adelante por unanimidad, por lo que se establecerá una recopilación de las calles disponibles y se llevará a la comisión correspondiente para establecer una nueva nomenclatura. Fuera de las propuestas presentadas por los grupos, el Pleno de la Asamblea ha guardado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del Holocausto, un recuerdo que se produce precisamente en el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Que hoy, 27 de enero, se cumplen 71 años de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. La Asamblea de esta ciudad, en representación de todos los ceutíes y de conformidad con el acuerdo adoptado por unanimidad de la Junta de Portavoces, va a proceder a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del Holocausto nazi y para dejar constancia de que no queremos caer en el olvido. No queremos olvidar las brutales consecuencias que tiene despreciar al otro por el simple hecho de ser diferente. Y vamos con más cosas. Las reacciones de los grupos de la oposición, PSOE y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía a la Junta de Portavoces relativa al Tarajal no se han hecho esperar. Para el PSOE, las medidas del Gobierno son pertinentes pero insuficientes para resolver los graves problemas de la zona. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, por su parte, ha calificado de decepcionantes las aportaciones del Ejecutivo a los problemas del Tarajal. Para el portavoz del Grupo Socialista, la dejadez del gobierno local y de la delegación de gobierno ha sumido al Tarajal en un caos y una situación que es urgente revertir. Para los socialistas, las medidas adoptadas en la reunión que mantuvieron la delegación con el gobierno local son pertinentes, pero totalmente insuficientes para resolver los grandes problemas de la zona y cuestionan el tiempo que se tardará en ponerlas en práctica. Los socialistas han mantenido reuniones con los representantes de los polígonos de La Chimenea, Alborán y Tarajal 2 para recoger sus reivindicaciones, entre las que se encuentran suprimir el cargo de coordinador general de los servicios de los polígonos y solucionar el caos en la circulación de vehículos, rebajar las elevadas tasas de recogida de basuras que oscilan entre 700 y 1.000 euros, además de dignificar a los portadores y hacer que se cumplan los derechos humanos de estos mediadores. Por su parte, las aportaciones del gobierno local han sido calificadas de decepcionantes por parte del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. MDIC considera que el Ejecutivo no quiere afrontar de una manera seria los problemas del Tarajal y que pretenden que sea el resto de vecinos quienes sufran los daños colaterales de su gestión de la zona. Cuestionan que las soluciones se quieran implantar a partir de abril, sin que sean capaces de comprometerse incluso a que estén tomadas las medidas en esa fecha. Califican al gobierno de incompetentes, ya que su única medida, dicen, es crear una tasa para que sean los empresarios quienes paguen el exceso de servicios. MDIC quiere desarrollar una mesa con todos los agentes implicados para intentar aportar soluciones concretas y planteárselas al Ejecutivo local.
Y la Confederación de Empresarios de Ceuta también se ha puesto manos a la obra para afrontar el problema de los polígonos del Tarajal. Su comité ejecutivo se reunía para elaborar un documento que recoja el diagnóstico de la situación de la zona en base a la información recopilada durante las últimas semanas relativa a la frontera y los polígonos. Su objetivo es elaborar una propuesta contundente, dicen, que permita solucionar de una vez por todas estos problemas por todos conocidos. La presentación de estos informes se ha realizado en el seno del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Es el órgano que se encarga un poco de tomar decisiones más diarias del día a día de la organización. La Confederación de Empresarios ha estado recopilando información sobre la problemática de la frontera y los polígonos del Tarajal para elaborar un diagnóstico preciso de la situación. Llevamos ya una semana donde a raíz sobre todo de los últimos acontecimientos que se han llevado a cabo en la frontera, y a raíz también de ese cierre temporal que hubo para el paso de porteadores, bueno, por nuestra parte hemos ido cogiendo información, hablando con las diferentes agentes que participan en la frontera. El siguiente paso es desarrollar un informe que recoja toda esta información analizándola. Y una vez que hemos recopilado todos estos informes, pues bueno, hemos decidido convocar a nuestro comité ejecutivo y elaborar pues un documento donde un poco recojamos toda esta problemática, el diagnóstico de la situación y sobre todo pues posibles soluciones a ese problema. Una propuesta de soluciones que pretenden sea definitiva y que la semana próxima harán pública y comunicarán a los distintos implicados, gobierno local y delegación de gobierno, con la esperanza de que estas alternativas remedien la situación de una vez por todas. Y cambiamos de asunto. El consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, ha mantenido una reunión con la presidenta del Foro de Participación Juvenil, Cristina González, con el objetivo de establecer las líneas de actuación para este año y fomentar la colaboración entre ambos organismos. Entre estas líneas se encuentra dotar a las asociaciones juveniles de espacios propios y establecer los mecanismos técnicos y jurídicos para agilizar la puesta en marcha de sus actividades. Y lo podían ver también en los primeros minutos de este informativo. Un grupo de 15 personas, todas ellas de origen subsahariano, han logrado acceder a la ciudad a bordo de una embarcación tipo patera. Una vez localizados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, han sido trasladados hasta el puerto deportivo, donde además se ha procedido a la detención del patrón de la embarcación, un ciudadano de origen marroquí. Un grupo de 15 personas, 13 hombres y 2 mujeres de origen subsahariano, ha logrado alcanzar las costas de la ciudad en la mañana de este miércoles. Lo han hecho a bordo de una embarcación tipo patera que ha sido localizada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en aguas de la Bahía Sur, desde donde ha sido trasladada al puerto deportivo. Los 15 migrantes han sido atendidos por el equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja, que se ha trasladado hasta la zona y ha sido el encargado de realizar el primer reconocimiento sanitario a estas 15 personas. Todos ellos se encontraban en buen estado de salud y no ha sido necesario el traslado de ninguno al hospital universitario. Además, los agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención del patrón de la embarcación, un ciudadano de origen marroquí, por un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. Y UGT ha calificado de inadmisible el número de accidentes laborales que se produjeron en Ceuta durante 2015, un total de 706, uno de ellos mortal. Es por ello que ha exigido que la prevención de riesgos laborales sea una prioridad en las empresas. UGT considera inadmisible el número de accidentes laborales que se produjeron en la ciudad durante 2015, una cifra que asciende a 706, 12 de ellos graves y uno mortal. La gran parte de los accidentes que se produjeron tuvieron lugar durante la jornada laboral, 605, mientras que 71 se produjeron in itinere, es decir, durante el trayecto del domicilio a la empresa o viceversa. Estos datos de accidentes laborales, señala el sindicato, no han dejado de subir, ya que si en 2013 fueron 602 los accidentes, en 2014 se alcanzaron los 696, una cifra de nuevo superada en 2015. UGT ha advertido que la crisis y la precarización laboral han contribuido al repunte de estas cifras, ya que la complicada situación económica se ha aprovechado para abandonar las políticas preventivas y para reducir la inversión en materia de seguridad laboral. Por todo ello, el sindicato reclama una mayor implantación de la prevención de riesgos laborales en las empresas y exige más implicación de la Administración en las políticas preventivas y en las actuaciones de control que hagan cumplir las normas de seguridad en los centros de trabajo.
El Colegio de Psicólogos de Ceuta organiza un curso práctico de mediación de 36 horas durante los días 29 a 31 de enero. Este curso se realizará en el aula de la Cámara de Comercio y Navegación y será impartido por Jesús Lorenzo, director general de la Asociación Española de Mediación. En la actualidad, la mediación se considera uno de los cauces extrajudiciales más viables para resolver conflictos. Y en el tiempo del deporte les contamos que el Instituto Ceutí de Deportes ha abierto el plazo de inscripción para el Campeonato de Cross de Ceuta, que se disputará el domingo 21 de febrero en un circuito en el Embalse del Infierno. El Instituto Ceutí de Deportes ha abierto el plazo de inscripción para el Campeonato de Ceuta de Cross, la primera prueba del año incluida en el calendario de carreras y que se desarrollará el domingo 21 de febrero a partir de las 10:30 de la mañana en un circuito natural de tierra de 2.780 metros en el Embalse del Infierno. Durante el desarrollo de la prueba, el recorrido estará controlado por miembros de los cuerpos de seguridad, así como por integrantes de la organización, que se encontrarán debidamente identificados. En categoría masculina, la distancia a recorrer en veterano y senior será de 8.325 metros, en junior y juvenil de 6.500 y en cadete de 5.500 metros. En categoría femenina, la distancia para senior, veterana, junior y juvenil será de 5.500 metros y para cadetes de 3.800 metros. Las pruebas estarán bajo el control del Instituto Ceutí de Deportes y del Colegio de Jueces y Cronometradores de Ceuta. Las personas interesadas en participar en esta prueba pueden formalizar su inscripción en las oficinas del ICD en el Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos. Será requisito obligatorio la presentación del documento nacional de identidad, pasaporte o TIM en caso de personal militar, así como el pago de una cuota de 1,80 euros del que están exentos los atletas federados y los cadetes. Todos los atletas participantes que se hayan inscrito estarán cubiertos por una póliza de asistencia sanitaria que cubrirá las lesiones que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba con las garantías y límites especificados en la póliza. Los corredores que tomen la salida sin inscribirse previamente lo harán bajo su responsabilidad. Y esta tarde se ha disputado en Sevilla el partido de ida de la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, en la que la selección de Ceuta no ha podido superar al combinado andaluz, cayendo derrotada por 3-2. El partido de vuelta, con todo en juego, se disputará el próximo 10 de febrero en el Estadio Alfonso Murugue. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes bajas por la mañana e intervalos de cielos muy nubosos, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas con muy pocos cambios respecto a la jornada de hoy. Las mínimas bajan un poquito, serán de 11 grados, las máximas alcanzarán los 17. El viento comenzará a soplar de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 19019. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.